no creo mucho en la muerte. Si la vida es energía, siempre es permanente, es una energía vibrante. Y la muerte es transformación. Finalmente este cuerpo lo que para mí representa es como un estuche. Para mí yo siento que es como cuando hay que meterse al mar, que se necesita un traje especial para ir al mar. Y cuando salimos del mar no podemos estar aquí con ese traje y tenemos que devolver ese. Nuestro cuerpo hecho de fuego, de agua, de aire y de tierra, pues es lógico que es un estuche, el cual cuando ya nuestro espíritu retorne a donde tenga que retornar, este estuche volverá cada elemento a su elemento, al fuego, el agua al agua, la tierra a la tierra, pero no muere, simplemente se transforma. Y entonces no, para mí no hay vida ni muerte, todo es una transición. ¿Qué le diría a quien tenga miedo a morir? Primero, no tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Le tiene más miedo a vivir y por eso está pensando en morirse. No ha entendido lo que es vivir, no ha entendido lo que es disfrutar el amanecer, el escuchar, el sentir. Todo esto tan maravilloso que hay, le tiene mucho miedo a vivir. Entonces por eso cree en que le tiene miedo a morir. Y vive pensando en eso, pero en realidad le tiene miedo a vivir. Yo le enseñaría a vivir, le enseñaría a disfrutar cada momento, cada presente, cada respiración, cada encuentro. Mi rezo es la presencia, mi rezo es el estar atenta en el aquí y en el ahora. Todo lo que para mí en un momento era una verdad, se me ha desdibujado y ha pasado a ser algo tan simple que solamente estoy presente, disfrutando aquí y ahora la alegría de vivir, la alegría de estar, de compartir, la alegría de amanecer, de anochecer. Y realmente mi rezo es muy en el presente. Mi rezo tiene mucho que ver con concientizarme que como mujer traigo todo un bagaje en mi cuerpo, toda una memoria que me ayuda a comprender aquí cada paso. Entonces, reconozco y me reconozco que no hay afuera a quien rezarle. No hay unos seres a los que pueda invocar, no hay unos seres a quien me pueda hincar, arrodillar, sino que dentro de mí está esa misma esencia a la cual debo honrar, a la cual debo expresarle mi gratitud. Entonces, mi rezo realmente es el presente, es el sentir mi corazón, es el sentir que estoy viva, que la vida se está palpitando en mí y que cada momento me da esa oportunidad de compartir, de entender, de abrazar. Entonces, para mí mi rezo es el presente, es la conciencia que tengo del presente. Hay un algo adentro que se manifiesta a través de nosotros, hay un algo que nos hace pensar, sentir, hablar, caminar. Y si logramos escuchar ese algo, si aquietamos la mente y las emociones y le bajamos un poquito el volumen al ruido de afuera, seguramente nos logramos escuchar. Yo lo logré cuando dejé de pensar y entonces sería maravilloso que la gente parara de pensar, porque con ese ruido mental la gente no se da cuenta de la riqueza que lleva adentro, porque generalmente se cree que la riqueza está afuera, que la riqueza es tener cosas materiales, que la riqueza es tener muchas casas, carros, yo qué sé, cosas materiales. Pero se olvida que respirar es una gran riqueza, que poderse sentir, poderse tocar ese calorcito, poderse ver lo bellos que somos, lo maravillosos que somos, así con la diversidad que todos tenemos, con los ojos pequeños, rasgados, amplios como sea, con la piel blanca o negra, somos tan bellos y tan maravillosos que aprender a conocernos, a valorarnos, a querer nuestro cuerpo como es. Para eso hay que ir adentro, para eso hay que escucharse, para eso hay que dejar de estar mirando que el otro me valore, que el otro me dé el visto bueno de lo que yo soy o no soy. Y cuando me empiezo a valorar yo misma, cuando empiezo a reconocer la energía que traigo dentro, entonces, como a mí me ha pasado, yo sé que todos pueden también hacer esa tarea. Entonces eso le diría, me encanta que escuchen eso, que uno sí puede, que uno puede valorarse, escucharse y reconocerse. Cada aprendizaje me dio una experiencia, me dio un valor para hoy estar aquí haciendo lo que hago,
pero más que haciendo lo que hago, sintiéndome como me siento. O sea, me siento tranquila, libre, liviana. Entonces, resaltar que todas esas experiencias, errores, falencias, alegrías, lo que hayamos vivido, es valioso para el hoy, para el presente. Y en este presente me encanta porque ya no me interesa si voy o si vengo, ya no me interesa si hay mucha carrera porque es que el nuevo paradigma o el nuevo no sé qué, no, yo estoy aquí. Entonces vivir tiene un valor infinito y es súper importante vivir simplemente.